Bienvenido, bienvenida a este rinconcito del podcast Esencialmente. Ya sabes, tu podcast de temas de salud mental y relaciones. Soy Laura Moratalla, soy psicóloga y estoy encantadísima de estar a este lado del micro y te doy las gracias por estar al otro lado y dar sentido a este espacio. Hoy hablamos sobre uno de los temas que más vemos en consulta, ya que una mente rumiativa, que es de lo que hablamos hoy, supone un gran malestar, ansiedad e incluso en ocasiones conlleva un estado de ánimo bajo, es decir, depresión, dada la frustración que conlleva. Y es que los bucles mentales normalmente no son sobre situaciones que vemos con optimismo, sino que se suelen basar en una visión negativa sobre algo que pudo suceder, está sucediendo o creemos que puede llegar a suceder. Es cierto que rumiar, y esto es importante, tiene una función, y es que tu cerebro cree que de esta manera te está protegiendo, recordándote y preparándote para lo peor. Pero lo cierto es que en la mayoría de ocasiones eso que piensas una y otra vez no suele suceder. De hecho, lo habrás podido comprobar si llevas tiempo rumiando. O en otras ocasiones te mantiene en algo que sucedió, pero sin hacer el recorrido completo, que ahora te explico en qué consiste esto. Entonces, aunque rumiar tenga una función, esta no es adaptativa ni funcional, sino que más bien resulta muy nociva para nuestro bienestar. Esto seguramente lo sepas si estás escuchando este podcast con el fin de trabajarlo, lo cual puede deberse a que estés harto o harta de esos dolores de cabeza, desgaste y ansiedad que esto te pueda estar ocasionando. Entonces, vamos a ver varias cosas que puedes comenzar a hacer para trabajarlo, pero ya sabes que aquí yo no dispongo de tu contexto y por tanto no todo lo que comente a continuación te podrá servir. Una de las cosas que suelo proponer en consulta cuando sucede esto y hay una mente rumiativa, tras identificar primero esos momentos en los que más se activa la rumiación, cuáles pueden ser los disparadores que hagan que se active, desde cuándo sucede, si es relevante para el caso, es que se coja papel y boli y se escriba el título del problema, que estamos ahí dando vueltas una y otra vez en ese momento. Poner título a lo que pensamos de manera rumiativa nos ayuda a que acotemos el problema, a que lo veamos más delimitado y por tanto más fácil de abordar. A continuación, tras esto, propongo que se divida la hoja en dos columnas para indicar en la primera qué es lo que se escapa a nuestro control en este tema, que es aquello que no está en nuestra mano, y en la otra todo lo contrario, que es lo que sí podemos gestionar de la situación, que es lo que está en nuestra mano. De manera que nos podemos poner a actuar en base a esta segunda columna, mientras aceptamos que hay cosas que no dependen de nosotros. De hecho, la mente muchas veces rumia sobre aquello que no está en nuestro control. Así que el foco será muchísimo más funcional si comenzamos a hacerlo de esta manera. También para hacer ese recorrido completo que te comentaba antes, sería pensar en el problema, por qué nos preocupa, qué es lo que nos activa, porque muchas veces, y aquí es importante que lo tengamos en cuenta, la mente une situaciones similares anteriores y puede ser que sea importante que nos centremos en lo actual, en lo que está sucediendo en ese momento. Y tras esto, ver posibles soluciones para poner en marcha una de ellas. Aquí sí se haría ese recorrido completo que la rumiación impide porque se queda enfocada únicamente en el malestar y da vueltas una y otra vez sobre lo mismo. Pongamos un ejemplo. Si tienes un problema, por ejemplo, con una amiga porque querías ir al cine y ella no ha querido acompañarte y te quedas dando vueltas a que tú otra vez la acompañaste, que otra vez te hizo lo mismo o te dejó tirada incluso, que si es una egoísta, que si esto no es justo, etc., esto te va a imposibilitar llegar a la conclusión de que es necesario, quizás sea lo más recomendable, quedar con esta persona para hablar y llegar a acuerdos. Es decir, la rumiación te impide afrontar algo que te puede conllevar cierta incomodidad, porque quizá tu amiga no esté de acuerdo y esto no te guste, pero te mantiene la rumiación constantemente en ese malestar. Antes te decía que es importante escribir para llegar a esa conclusión de qué es lo que está en tu mano para poder comenzar a gestionar las situaciones que conllevan que se active este hábito de rumiar. Y es importante que tengamos en cuenta esta indicación de que lo hagamos por escrito, ya que quizá lleves tanto tiempo rumiando que te resulte imposible romper el bucle de otra manera. Con el tiempo y mucha constancia, y esto es importante también indicarlo, no necesitarás escribir, puesto que habrás integrado esta forma de gestión mucho más funcional. Otra de las cosas que suelen venir bien
es acotar un tiempo, delimitar un tiempo para rumiar. De manera que podemos ponernos 20-30 minutos al día para rumiar. Y estos 20-30 minutos, por favor, que no coincidan con la hora de irnos a dormir. Esto es importantísimo porque si no, es verdad que la mente se va a activar, que cuando más se suele activar es por la noche, cuando ya hemos llevado a cabo todas las responsabilidades que teníamos que llevar a cabo ese día. Y entonces poner esta actividad o esta herramienta en marcha en ese momento no va a resultar efectiva. Entonces lo pondríamos en marcha pues a lo mejor al comienzo del día o a mediodía, según sean tus rutinas. Y pondríamos 20-30 minutos en los que sí que vamos a rumiar sobre lo que nos está pasando o vamos a dejar a la mente divagar si es que es un hábito y rumiamos absolutamente con todo. De manera que cuando venga un pensamiento intrusivo a lo largo del día, lo vamos a posponer para esos 20-30 minutos que hemos acotado en nuestro planning de día, en nuestro horario de día, para rumiar, y lo vamos a posponer para darle una vuelta, 2 o 3 o las que necesites en esos 20-30 minutos que te digo. De esta manera vamos a poder gestionar de forma efectiva esos pensamientos, pudiéndonos enfocar en cuestiones que sí que requieran nuestra atención y energía en ese momento. Esos pensamientos sabemos que muchas veces se llevan atención y energía y que no es algo funcional, no es algo que nos resulte productivo y que muchas veces nos produce ese desgaste del que te hablaba al principio. Entonces, esta estrategia también suele venir bastante bien, aunque cuesta en un principio ponerla en marcha, pero es como vamos a posponer esto para esos 20-30 minutos que yo tengo establecidos para rumiar. Puedes probar estas 3 técnicas o la que creas que más encaja contigo o con tu momento. Espero que te resulte útil este episodio. He intentado explicar de una manera sencilla algo que lo cierto es que es muy complejo. Si necesitas acompañamiento para aprender a gestionar la rumiación, te dejo nuestro link de contacto más abajo. No te vayas sin seguir el podcast y si me apoyas dando 5 estrellitas, ya bordamos este ratito. Nos escuchamos en el próximo episodio la siguiente semana y hasta entonces te envío un abrazo enorme. ¡Chao!